nuestros productos. Estamos en todas las góndolas. Búscanos y disfruta de cocinar junto a Humbalá, sabores cordobeses. Bueno, pero vamos a lo suyo. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que decía Flor recién, las premisas del Fondo Monetario y cómo esto repercute directamente, obviamente, en la economía argentina, en la de todos nosotros, en nuestras casas, en nuestras empresas, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país en general, ¿no? Se temía antes del acuerdo, ¿se acuerdan? La cuestión de que si este compromiso con el fondo iba a dejar que la economía crezca o si iba a ocurrir lo contrario. Bueno, se está hablando ya de una inflación anual que rondaría el 100%, aunque no lo admiten en los presupuestos, donde se plantea un 60% nada más. Y yo voy a disentir, no con usted, con todos los que dicen el presupuesto tiene que plantear una inflación realista. Si el presupuesto incluyera el 100, la inflación sería del 150. Porque la lógica de los mercados o de los formadores de precios es siempre ganarle a la inflación. Nadie en la faz de la Tierra hace un presupuesto que incluye una inflación cercana a lo que va a ser, porque si no sería más. Si el gobierno hubiera puesto, en vez de 60... Técnicamente hablando, digamos. Hubiera puesto 100, la inflación sería el 150, porque los formadores de precios, ven 60, entonces pongámosle 100. Si vieran 100, pondríamos 140. Porque así funciona la lógica. Claro, hay algunos presupuestos que son realistas, pero no por ese numerito, sino porque establecen otra variable. Por ejemplo, si vos pones un dólar que va a estar planchado, porque ahí está pisado. Y bueno, ahí tenés un problema. Esa es una de las exigencias del fondo, claro. Fundamental. Esa brecha, el fondo reclama un 12% de acercamiento y en realidad, de aumento del dólar oficial, y en realidad aumentó en la mitad, prácticamente hoy está en 157 el dólar oficial y según las exigencias debería estar más alto. Otra de las exigencias es la disminución de la emisión monetaria. Eso va a traer también paralelamente el enfriamiento de la economía. Si no, todos pondrían cifras reales. ¿Se acuerdan cuando hicieron la conferencia de prensa del presupuesto? Que no me acuerdo quién era el ministro de Economía de Macri con el presidente del Banco Central, que pusieron más o menos 10%. ¿Se acuerdan que estaba ese número? Y terminó siendo... No era recontra irreal, pero ponen esa cifra porque saben que si ponen más, el mercado corre la... arrastra. Y claro, de todas formas, es imposible hoy prever prácticamente nada. Recién escuchábamos los acuerdos de la SAT. Bressan, el secretario de Transporte, decía, hasta fin de año podemos hasta tanto, no va a haber aumento del boleto inmediato, sino la Argentina como que está en una situación que no tiene margen. O sea, hoy hay algunos dólares en las reservas por lo de la soja, pero ya se usaron para pagar al fondo. Y la verdad que el panorama, vamos a escuchar ahora al economista Carlos Eggiaro, con él estuvimos hablando, que se dedica a los negocios, a analizar la economía también, y no es muy positivo para nada. Habla de la desaceleración de la economía. No quiere nombrar la palabra recesión, pero está cerca, digamos, porque es obvio que para cumplir lo que hay que cumplir, la economía va a sufrir. Escuchamos lo que nos decía Carlos Eggiaro, el economista. Bueno, la economía argentina está entrando en un proceso de desaceleración que es parte de lo que de alguna manera estaba planificado en el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, de alguna manera, el viernes pasado dio el visto bueno a la segunda revisión trimestral, pero por supuesto la hoja de ruta de alguna manera está planteada, ¿no? A veces me ocurre que hay gente que dice el gobierno no tiene un plan económico. Yo no comparto esa opinión. Creo que hay un plan y el plan es el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un plan a 3 años y contiene objetivos monetarios, fiscales, cambiarios, y hoy alguien dirá, ¿pero contiene objetivos antiinflacionarios? Sí, solamente que de manera progresiva. Entonces, en realidad, el Fondo Monetario Internacional dice, si el gobierno argentino a lo largo de estos 3 años hace lo que está puesto en el acuerdo, la inflación en el 2025 sería del 25%. ¿Quién lo creería, no? Hoy. Bueno, lo que pasa es que en realidad
¿Te acuerdas que en su momento había todo un debate si la inflación es multicausal, monocausal? Sí, sigue existiendo, ¿no? Y el Fondo Monetario en realidad siempre en los textos reconocía que era multicausal, pero su planteo la semana pasada refuerza las políticas monetarias monocausales, por decirlo de alguna forma. Le pide al gobierno argentino que avance más en el ajuste fiscal, le pide que aumente las tasas de interés en el sistema financiero y, algo que ya estaba siempre escrito, le pide que disminuyan los niveles de emisión y que el gobierno argentino financie su déficit saliendo a buscar plata al mercado. O sea, toda esta presión internacional o básicamente del fondo repercute digamos, en la casa de cada uno de los argentinos y en las empresas, en los negocios. Bueno, por supuesto, porque la política antiinflacionaria, en realidad el gobierno argentino tiene herramientas muy escasas para enfrentar la inflación, que tienen que ver con estas herramientas monetarias, que una son subir la tasa de interés en el sistema financiero, que es lo mismo que está haciendo Estados Unidos para enfrentar la inflación. Digamos que son estrategias de manual. Son estrategias de manual y sumamente ortodoxas, que además, por supuesto, te generan un enfriamiento de la economía. Entonces, hay una lectura de hacia dónde va la economía argentina en los próximos meses, que yo digo se cae de cajón, que es obviamente que la inflación va a seguir siendo muy elevada, probablemente la que calcule el INDEC en torno al 100%. Anual. Sí, en torno al 100% anual para todo este año. Digo la que calcula el INDEC. Y en realidad no está tan lejos de la que calculan las consultoras privadas. Obviamente con una inflación de esas características, la recuperación del poder adquisitivo de millones de personas es casi una utopía, más allá de que el gremio de los camioneros o algún otro pueda conseguir recuperar poder adquisitivo. Sí, ya se está percibiendo que la gente no llega a fin de mes de ninguna manera. La mayor parte de la sociedad no, y en ese punto entonces también está claro que todo eso ayuda al enfriamiento mismo de la economía. Porque ¿Viene recesión? Bueno, vamos a usar una palabra elegante. Hay un escenario de desaceleración. Suena mejor, pero es parecido. Mejor, que podría conducir a un escenario recesivo. ¿Cuándo? Y en algún momento de la primera parte del año que viene. Ahora, el tema es, el gobierno argentino presenta un presupuesto donde dice que la inflación del año que viene va a ser del 60%. Muchas consultoras privadas dicen no, va a ser del 70%. Ahora, hay una coincidencia. Si vos decís el 60, otro dice el 70, la coincidencia es que se puede descomprimir. Es decir, que la inflación va a seguir siendo alta, pero en realidad puede tener un rango menor que el que estamos mirando este año. Y alguien dirá, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque si la economía se enfría y va rumbo a un escenario recesivo, el manual dice claramente que la inflación se te tiene que ir descomprimiendo. Ahora, eso no significa que los precios van a bajar, porque discutir si la inflación va a ser del 100% o del 70% es discutir si estamos en la estratosfera o en la biosfera. ¿La actividad que hay hoy es forzada? Yo no veo el año que viene una inflación más alta que la de este año. Creo que efectivamente que es altísima. Va a disminuir. Yo creo que efectivamente va a disminuir, los precios van a seguir subiendo. Pensar que la inflación puede ser del 60 o del 70% sigue siendo, por supuesto, un número inmensamente alto. Ahora, en este punto, yo digo, la inflación en la Argentina tiene una aceleración que lleva ya una década. Que alguien venga y me diga, y veo periodistas y a políticos y gremialistas diciendo que el gobierno tiene que resolver esto ya, la verdad me hace acordar a Alfredo Casero, quiero flan. Es decir, si yo tengo un proceso inflacionario que lleva una década de acumulación, pretender que alguien puede resolver eso en 3 meses. ¿Y qué dicen los economistas? Porque por ahí también algunos se equivocan. Hablamos en serio esto, es decir, a nadie se le puede ocurrir pensar que un proceso inflacionario sumamente complejo, como el que tiene la Argentina con todos sus condimentos, y que lleva una aceleración de una década, se puede resolver en 3-4 meses. Digamos, nadie puede razonablemente plantear una cosa así. Y por supuesto que, yo digo, el escenario de la inflación en la Argentina el año que viene puede ir por un camino de desaceleración y ojalá tengamos una inflación del 60 o del 70%. A mí no me cabe ninguna duda que si la economía argentina está en un proceso de enfriamiento y puede incluso llegar a un proceso recesivo, con tasas de interés altísimas, en términos reales, un nivel de consumo amesetado, me queda claro que la inflación se va a ir descomprimiendo. Ahora, está claro, alguien me preguntó, bueno, ¿y cuándo la Argentina va a volver a tener una inflación de un dígito? No tengo idea, pero no creo que sea en lo que resta de esta década.
Escuché por ahí también algunas opiniones o visiones de economistas que hablaban de esta cuestión de que si la inflación se controla o puede bajar un poco, esto va a traer recesión, como que no puede convivir estas dos variables, una está atada a la otra, en cierta forma. Usted es el que sabe. Es así, técnicamente es así. Si vos tenés la visión de si yo quiero reactivar la economía, quiero que la economía se mueva, vas a generar movimiento de precios. ¿Qué es lo que está pasando un poco hoy? Bueno, no, ahora un escenario de estanflación, es decir, la situación es tan compleja, con tal desequilibrio de variables, que te podés encontrar con algo que no ocurre tan a menudo, con que haya un escenario recesivo combinado con inflación. Ahora, en realidad, es cierto que las políticas antiinflacionarias en realidad se hacen a través de enfriar la economía. Es lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Qué conviene? ¿Tener más inflación o más recesión? O, digamos, ¿qué es lo mejor más que conviene? Bueno, lo que pasa es que no es tan fácil de evaluarlo cuando los niveles de inflación son tan elevados. Pensemos hoy la decisión de Estados Unidos. Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo: vamos a seguir priorizando el combate contra la inflación, aunque eso conduzca a la recesión. Está diciendo, esta inflación ya no se puede soportar, vamos a tener que fortalecer el escenario antiinflacionario, eso puede generar un escenario recesivo. Biden dijo ayer, vamos a tener recesión el año que viene, pero estamos enfrentando la inflación, porque la inflación para Estados Unidos arriba del 8% es 4 veces superior a la que ellos consideran razonable. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos está diciendo, no, aquí hay que enfrentar la inflación, va a haber recesión y bueno, habrá que bancársela. Pero claro, estamos hablando de una inflación del 8% y de un nivel de actividad económica que puede ser recesivo, pero que no pone en riesgo, en realidad, a sectores vulnerables en Estados Unidos, es decir, es una cosa más manejable. Acá todas las variables tienen un nivel de desequilibrio mucho mayor, entonces estamos obviamente con la historia de la colcha corta. Y por supuesto que es muy difícil encauzar esta situación. Cuando yo digo es predecible que la economía argentina va a convivir con una inflación alta, no cabe ninguna duda, en los próximos meses, la recuperación del poder adquisitivo de millones de personas no se va a producir y la economía se está enfriando y puede ir en un escenario recesivo. Esa es la receta que el Fondo Monetario quiere, en definitiva, para enfrentar las cosas. ¿Técnicamente cierra? Sí. La pregunta es si cierra políticamente, de cara a un año electoral. Y el propio Esa es la pregunta. Y el propio Fondo Monetario, en su texto del documento de la semana pasada, lo deja claramente expresado en una parte del texto. Su duda con respecto a que el gobierno argentino, de cara al próximo año, siga cumpliendo los lineamientos, porque finalmente el Fondo Monetario, en su informe la semana pasada, dice, bueno, sí, más o menos están cumpliendo, hay algunos desvíos, pero se nota la intención de cumplir. Hay voluntad. Hay voluntad de hacer las cosas. Nos queda una duda el año que viene, porque efectivamente el enfriamiento de la economía se va a producir, se está produciendo, y el tema es que es un año electoral. Entonces ahí empieza a haber ruido con respecto a que el gobierno argentino pueda continuar con la política económica que está planteada en el acuerdo. De todas maneras, yo creo que hay muy poco margen para salirse del acuerdo con el Fondo Monetario. Qué broncón que tengo con el tema de la cuestión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario siempre te perjudica. Te iba a decir te caga siempre, pero no. Siempre te perjudica. Volver al Fondo Monetario fue el gran error. Por eso hay que poner las cosas en contexto. Hoy, en las redes sociales, Guido Sandleri, la CUNSA, que vino a llamar a convocar a la solución a los problemas que ellos generaron, ahora la tienen la solución. Cuando estaban sentados en el Ministerio de Economía no la tenían, pero ahora que están en la oposición la tienen la solución. El otro chanta que era columnista de Pañi y que ahora se me fue el nombre, por suerte me voy olvidando de ellos, bueno, todos tienen la solución. Nos llevaron a un problema imposible de resolver, porque el fondo no es bueno. El fondo no quiere que a nosotros nos vaya bien, quiere sacarnos toda la mayor cantidad de dólares posible como sea. Entonces, una situación irresuelta que la vamos a padecer. Dijo, a mí me encanta Segiaro, yo creo que
y es de los pocos economistas que habla con mucha información. Con información y con un discurso que no se deja atrapar por las lógicas del mercado ni de las grandes corporaciones. Porque acá, digamos, también, cuando hablamos de que al país le va mal, no le va a todo el país mal. Miren los balances que presentó Arcor, los balances que presentó la aceitera general de ESA, los balances que presenta Techín. Ganan miles de millones de pesos, son los formadores de precios. Les va excelentemente bien. Con Macri le fue mal. Arcor dio pérdidas con Macri. Ahora le fue bien. ¿A que no saben qué política promueve el dueño de Arcor? No esta, con la que gana miles de millones de dólares y de pesos. Ambos. No, promueve desde todos los ámbitos que vuelva, porque saben que en algún momento esto se les va a terminar, porque hasta los propios empresarios, lo decíamos ayer, el CEO por ahora de Syngenta decía, lo que tiene que hacer el gobierno es agarrar 2.000 nuevos profesionales no impregnados, recién salidos de la Facultad de Ciencia Económica, mandar a 1.000 empresas, 2 tipos, contadoras, sentarse y controlarlos. 1.000 empresas, 2.000 personas, que el Estado lo tendría que hacer. Lo propone alguien del sector privado, no lo propone un marxista, leninista o un comunista. Alguien del sector privado. El gobierno tiene que agarrar 2.000 jóvenes profesionales, economistas, contadores, y sentar en las 1.000 empresas formadoras de precios. Bueno, en el gobierno se analiza la posibilidad de congelar los precios. Para parar. Sí, cuando estemos viendo el Mundial. Nunca funcionó eso. No. Nunca funcionó. Bueno, pero si no los congelas. No llegan ni los precios cuidados. No, por eso, pero si no los congelas, están desbocados los tipos, hacen lo que quieren. Arcor mandó esta semana aumentos del día al 15%. Es dueño de todo. Vos comés una mermelada, la re cara, la un poco cara, la medio cara, la barata, son todas de Arcor. No se puede así. Pero ¿y las políticas de los gobiernos? También en algo le están errando, ¿no? Pero en general, digo, todo, porque habla Verónica, de una sí, le erran totalmente. todos. Habla de esta inflación que no se puede resolver como todos quisiéramos para el año que viene de más de una década, ¿no? Sí, la primera es desde que fuimos al fondo, porque digamos, el fondo es malo, sí, pero siempre digamos, fue la Argentina. Y siempre vamos, no somos... No, algunos gobiernos no fueron. Y en general... Se sacaron de encima el fondo. Hay crédito del fondo, hay crédito del BID, hay créditos privados. Dice pero es que el fondo es el que se te mete, el BID no está acá adentro. Uno de los datos que decía anoche en una reunión que a Segiero lo entrevistamos en una reunión con empresarios de Río Cuarto que hace con frecuencia en la ciudad de Río Cuarto, uno de los datos es que justamente digamos la economía se está desacelerando porque el gobierno no tiene margen y que una de las cuestiones que va a pasar y que ya está pasando, que no hay crédito para el desarrollo, o sea, las tasas son imposibles para las empresas, para las personas, o sea, no hay crédito con la tarjeta de crédito. No, tremendo. Y si tomás de ese crédito es porque estás desesperado. No, ¿cómo voy a correr esto? Bueno, exacto. Gracias, Vero. Bueno, muy amable. Seguiremos discutiendo esta cuestión porque ya lo dijo Segiaro. En la década, estamos en el 2022, o sea, hasta el 2030. Yo ya sé qué voy a hacer, voy a escuchar Radio Gospel todas las noches. Bien, perfecto. Ahí vamos. Exacto.